En una mañana de julio de 1994, Mark Webb estaba parado frente a un tocón de roble y sentía como su carrera se le escapaba de las manos. 2 semanas antes, esto parecía un problema simple. El roble de 300 años que había estado en medio de su proyecto ya no estaba. Cortado, llevado, convertido en madera que probablemente terminaría en los muebles de algún rico. Lo único que quedaba era el tocón. Pero vaya tocón que era. El tronco había medido casi 25 metros de diámetro en la base. El sistema de raíces se extendía 12 metros en todas las direcciones, gruesas como postes de teléfono cerca del centro, ramificándose y volviéndose a ramificar en miles de raíces más pequeñas que aferraban la arcilla, de Missouri como dedos alrededor de un puño. Este árbol había estado creciendo desde antes de la Revolución Americana. Sus raíces habían tenido 3 siglos para hundirse en la tierra. Marques pensó que su nueva excavadora lo resolvería en una tarde. Estaba muy equivocado. Déjenme hablarles de Mark Webb, porque necesitan entender al hombre antes de poder entender por qué lo que pasó después importó tanto. Marques tenía 42 años y llevaba 20 años construyendo cosas en el centro de Missouri. Había empezado como carpintero de estructura, escalado hasta ser capataz de obra, y finalmente fundó su propia empresa. Webb era ahora la constructora residencial más grande del condado de Calloway. Subdivisiones de lujo, casas personalizadas, el tipo de proyectos que hacía que otros constructores tuvieran envidia. Marks tenía un don para el marketing. Manejaba un Mercedes blanco convertible con Webman pintado en las puertas. Usaba ropa de diseñador en las obras. Llevaba a los clientes a ver trabajar sus equipos, haciendo un show de las máquinas masivas moviendo tierra, el poder bruto de la construcción moderna. Se llamaba a sí mismo el constructor que lo hace. Sus competidores lo llamaban el showman. El proyecto Dirks iba a ser su obra maestra. 50 casas de lujo en lotes de 2 hectáreas a partir de $500,000. Una comunidad cerrada con su propio lago privado, canchas de tenis, un club. El tipo de desarrollo que iba a hacer que el nombre de Mark fuera recordado. El camino de entrada era crítico. Curveaba elegantemente a través de un grupo de árboles maduros, creando exactamente la impresión que Marcas quería: dinero, prestigio, naturaleza domada pero presente. El diseño requería que el camino pasara a centímetros de donde había estado el viejo roble. El árbol mismo había sido fácil de sacar, un equipo profesional, maquinaria especializada o 2 días de trabajo. Pero el tocón quedó exactamente donde el camino necesitaba pasar. Lo sacamos este fin de semana. Le había dicho Marks a su equipo: traigo el CAT nuevo. Debería tomar como 1 hora. Eso había sido 2 semanas atrás. Ahora Marcos estaba parado frente a ese tocón con fluido hidráulico en los zapatos. 3 mangueras reventadas en un montón detrás de él y absolutamente ninguna idea de qué hacer. Déjenme hablarles del primer intento, porque ahí es cuando Marcas debería haberse dado cuenta de que estaba en problemas. La excavadora Caterpillar 350 era el orgullo y la alegría de Marcas. La había comprado 6 meses antes. $400,000 financiados a 7 años. 40 toneladas de acero amarillo y potencia hidráulica. Una máquina que podía cavar una piscina en un día, mover una montaña en una semana. Marcus había operado la excavadora él mismo para este trabajo. Quería mostrarle a su equipo cómo se hacía. Quería demostrar la capacidad bruta del equipo moderno contra este obstáculo antiguo. Posicionó la máquina en terreno firme, extendió el brazo, envolvió la cuchara alrededor de la base del tocón. Luego accionó la hidráulica. La excavadora crujió. Las orugas se hundieron en la tierra. El motor rugió. El tocón no se movió. Marcos empujó más fuerte. Las líneas hidráulicas empezaron a silbar. La presión subía más allá de su capacidad nominal. Debería haberse echado atrás. Cualquier operador con experiencia lo habría hecho.
Pero Marcus no era un operador con experiencia. Era un vendedor que sabía manejar maquinaria pesada, pero mal. La primera manguera reventó a las 3:47 de la tarde. El sonido fue como un disparo. El fluido hidráulico se esparció por la máquina, por el tocón, por los jeans de diseñador de Marcos. El brazo de la excavadora quedó lacio, dejando caer la cuchara inútilmente contra el tocón. «Traigan las mangueras de repuesto», ordenó Marcus con la cara roja de vergüenza. «Lo arreglamos y lo intentamos de nuevo», lo arreglaron. Lo intentaron de nuevo. Reventó una segunda manguera. La arreglaron también. Trajeron un bulldozer para empujar mientras la excavadora jalaba. Las orugas del bulldozer giraron inútilmente en la arcilla mientras la excavadora se tensaba hasta su límite. Reventó una tercera manguera. Ahora habían pasado 2 semanas. Marcos había gastado $30,000 en reparaciones y atrasos, y el tocón estaba exactamente donde siempre había estado, inamovible, antiguo, burlándose. Déjenme hablarles de lo que pasó esa mañana de julio, porque fue entonces cuando apareció Sorrow. Marcos estaba con su capataz de obra, un hombre llamado Dinkre, intentando descubrir sus opciones. Ninguna era buena. «Podríamos volarlo», sugirió Dean, «con dinamita, demasiado cerca de la línea de propiedad». «El condado nunca lo va a permitir. ¿Qué hay de los químicos? Esa cosa que disuelve los tocones tarda 6 meses». «No tenemos 6 meses. Los compradores de la primera fase cierran en octubre. Si ese camino no está listo para septiembre, estamos en incumplimiento de contrato. Entonces cavamos a su alrededor. Mano de obra manual, motosierras para las raíces». Marcos sacudió la cabeza. «Pedí un presupuesto. 40 hombres, 3 semanas, $250,000. Y aún así dijeron que quizás no podrían mover la masa central. Ese tocón va al menos 4 metros hacia abajo». Se quedaron en silencio, mirando el tocón como si fuera una fortaleza enemiga que no podían atacar. Fue entonces cuando el viejo tractor oruga llegó traqueteando por el camino de acceso. «Déjenme hablarles de Holloway, porque necesitan entenderlo para entender por qué esta historia importa». Chester tenía 71 años y había cultivado 130 hectáreas al borde del proyecto por 45 años. Había visto llegar los bulldozers 6 meses atrás. Había visto cómo limpiaban la tierra que había sido la hacienda de sus vecinos por generaciones. Había mantenido la boca cerrada cuando el tráfico de construcción destruyó el camino del condado. No dijo nada cuando el polvo del trabajo de nivelación se posó sobre sus cultivos. Chal no era de los que se quejan. Era de los que observan. Y por 2 semanas había estado observando a Haxweb lanzar equipo caro contra un tocón de roble y perder. Sher había crecido sacando tocones, no con excavadoras. No había excavadoras cuando Chester era joven, no con hidráulica. La hidráulica era para la gente con plata. Chester había crecido con cadenas, poleas y la aplicación paciente de la física. Su padre, Halo, había comprado el tractor oruga Caterpillar 20 en 1932 en lo peor de la depresión. Emmett había pagado $800 por él, ya usado, 2 años de antigüedad, y había sido la compra más cara de su vida. Pero Emmett había visto lo que ese pequeño oruga podía hacer y sabía que se pagaría a sí mismo. El Caterpillar 20 pesaba como 2.3 kilos y hacía quizás 25 caballos de fuerza. Comparado con la excavadora de Maeb era un juguete. Pero el 20 había sido diseñado para una sola cosa: jalar arados a través de tierra pesada. Jalar tocones de campos que se limpiaban para sembrar. Jalar cargas que los caballos no podían mover y los hombres no podían empujar. Chester había visto a su padre usar ese oruga por 20 años. Había tomado la máquina cuando Emmett murió en 1967 y la había estado usando desde entonces. No siempre, no para todo, pero sí para los trabajos donde nada más funcionaba. Trabajos como este. Déjenme hacer una pausa acá y preguntarles algo.
¿Alguna vez han visto a alguien luchar con un problema que ustedes sabían cómo resolver? ¿Alguna vez se han quedado esperando, no porque no quisieran ayudar, sino porque sabían que la persona que luchaba no iba a escuchar hasta haber agotado todas las otras opciones? Strowe había estado observando a Marque por 2 semanas, esperando exactamente este momento. El momento en que el showman finalmente se quedara sin show. Déjenme hablarles de la llegada, porque fue ahí cuando las cosas se pusieron interesantes. Primero llegó el sonido. Un traqueteo metálico, rítmico y lento, como el latido de alguna bestia de fierro antigua. Luego la máquina misma asomó por la pequeña loma que separaba la hacienda de Chester de la obra. Caterpillar 20 era pequeño para los estándares modernos. Como 25 metros de largo, 15 de ancho, pintado de un naranja oxidado que se había desvanecido en 60 años al color de la sangre seca. Sus orugas eran de acero, no de goma, y hacían que la tierra temblara levemente con cada rotación. El motor tosía y trepidaba, quemando gasolina que convertía en movimiento con la eficiencia de una época mucho más simple. Chester estaba sentado en el asiento abierto del operador, expuesto a los elementos. Sin cabina, sin aire acondicionado, sin ningún tipo de comodidad. Detrás del oruga remolcaba un acoplado cargado de cadenas, poleas, cables y bloques de madera. Equipo que parecía pertenecer a un museo de arqueología industrial. Marcus vio acercarse el oruga con una mezcla de confusión y desprecio. ¿Qué diablos es eso?, dijo. «Es el tractor de Chaholo», respondió Dean Curtis. «Tiene la hacienda al lado. Lleva aquí toda la vida. Parece que debería estar en un basural. Es viejo, pero Chester lo mantiene andando. Lo usa para... No me importa para qué lo usa. Este es un sitio de construcción cerrado. Que alguien le diga que se devuelva, pero antes de que alguien pudiera moverse». Chester ya había detenido el oruga al borde del área de trabajo. Se bajó lentamente, los huesos de sus 71 años tomándose su tiempo, y caminó hacia Marcus con el paso tranquilo de un hombre que no tiene nada que demostrar ni ningún otro lugar donde estar. «Buenos días», dijo Chester. Marcus se cruzó de brazos. «Este sitio está cerrado para visitas». «Responsabilidad del seguro». «No soy una visita. Soy su vecino». Chester hizo un gesto hacia el tocón. «Vi que han tenido algunos problemas con ese roble. Lo tenemos controlado». Chester miró el tocón. Luego la excavadora con su brazo hidráulico lacio y el charco de fluido debajo. Su expresión no cambió. «Se ve que sí. Hay algo que quería. Pensé que podría ayudar. He sacado algunos tocones en mi tiempo». Marcus siguió. Empezó como una risita y se fue haciendo más grande, más mala. Los obreros cercanos pararon lo que estaban haciendo para mirar. «¿Pensó que podría ayudar?», repitió Marcus, señalando el Caterpillar 20 con ese. «¿Cuánto pesa eso?». «2 toneladas». «Más o menos. Mi excavadora pesa 40 toneladas. Mi bulldozer pesa 30. Juntos no pudieron mover ese tocón ni un centímetro». Marcus sacudió la cabeza, todavía riendo. «¿Y usted cree que su juguete antiguo va a hacer lo que mi $500,000 en equipo no pudo?». Chester no respondió a la risa. Solo miró el tocón, estudiándolo como un médico estudia una radiografía. «Sus máquinas son más fuertes que la mía», dijo Chester finalmente, «pero la fuerza no es el problema. El problema es la aplicación. La aplicación. Están intentando arrancar ese tocón de una sola vez. La hidráulica empuja y jala en líneas rectas. Está diseñada para levantar, para cavar. Pero un tocón como este no está sostenido por una sola fuerza, está sostenido por miles de raíces, cada una anclada en una dirección distinta. No puede vencer todas esas fuerzas a la vez. Hay que vencerlas una a la vez». La risa de Marcus se había ido. «¿Y cómo propone hacer eso exactamente?». «Ventaja mecánica, poleas, paciencia». Chester hizo un gesto hacia su acoplado. «Tengo un sistema de poleas que multiplica la fuerza por un factor de 6. Mi oruga hace unos 25 caballos de fuerza en la barra de tiro.
Con las poleas, eso se convierte efectivamente en 150 caballos, aplicados lenta y constantemente desde el ángulo correcto. Eso todavía es menos de lo que hace mi excavadora, sí, pero se aplica de manera distinta. Su excavadora hace su potencia en ráfagas. La presión hidráulica sube, llega a su límite, y o algo se mueve o algo se rompe. Mi sistema no tiene límite. Solo sigue jalando, sigue aplicando fuerza hasta que las raíces ceden. Una a la vez Marcos se cruzó de brazos. Esto es ridículo, quizás, pero lleva 2 semanas intentando, y ese tocón no se ha movido. ¿Qué tiene que perder dejándome intentar? Marcos miró el tocón, luego su excavadora rota, luego a su equipo, todos mirando y esperando ver qué hacía. Su orgullo le decía que mandara al viejo a irse. Su agenda le decía que se estaba quedando sin opciones. «Está bien», dijo Marcos. «Muéstreme lo que puede hacer su pieza de museo. Pero cuando se caiga a pedazos intentando, usted mismo lo saca de mi obra». Déjenme hablarles de la preparación, porque ahí es donde Charlie mostró cómo se ve 60 años de experiencia. No se apuró. Se pasó la primera hora solo caminando alrededor del tocón, estudiándolo desde todos los ángulos, arrodillándose de vez en cuando para examinar las raíces expuestas. A veces metía una varilla de acero en el suelo para medir qué tan profundo llegaba el sistema de raíces. El equipo de construcción miraba en silencio. Marcos se había retirado a su Mercedes, sentado en el interior con aire acondicionado, haciendo llamadas o fingiendo hacerlas. Cuando Chester quedó satisfecho con su examen, empezó a descargar su equipo. El sistema de poleas era engañosamente simple. Una serie de poleas, cada una reduciendo a la mitad la fuerza necesaria para mover un peso determinado. El montaje de Chester usaba 6 poleas en secuencia, lo que significaba que cada kilo de fuerza de jale del oruga se traducía en 6 kilos de fuerza en lo que estaba siendo jalado. Pero la clave real no eran las poleas. Eran los puntos de anclaje. Chester no intentó envolver una sola cadena alrededor del tocón y jalar. En cambio, se pasó otra hora seleccionando puntos de unión, raíces individuales, secciones expuestas del tronco principal, lugares donde podía aplicar fuerza a partes específicas del sistema de raíces. Clavó estacas de acero en el suelo a 9 metros del tocón, creando puntos de anclaje para las poleas. Tendió cadenas desde estos anclajes hasta el tocón, pasadas por las poleas de vuelta a su oruga. Cuando terminó, el tocón estaba envuelto en una red de cadenas y cables, cada uno llevando a una polea diferente, cada polea angulada para aplicar fuerza en una dirección distinta. «¿Qué es todo esto?», preguntó uno de los obreros. «Física», dijo Chest. «Las raíces del lado norte son más superficiales que las del sur. Primero voy a jalar el lado norte. Sacar esas raíces del suelo una a la vez. Después cambio al lado este, luego al oeste. El lado sur viene al final, y para entonces el tocón ya no va a tener nada que aferrarse. ¿Cuánto tiempo va a tomar eso?». Chester miró el tocón, luego el cielo. «Si nada se rompe, quizás 4 horas». El obrero se rió. «Marcos lleva 2 semanas en esto. Marcos ha estado peleando contra el tocón completo a la vez. Yo lo voy a desmantelar pieza por pieza. Déjenme hablarles del jale, porque ahí fue cuando ocurrió la magia». Chester subió al Caterpillar 20, arrancó el motor y lo dejó calentar unos minutos. El viejo motor tosió y trepidó, luego se asentó en un ritmo constante. No suave como los motores modernos, pero consistente, confiable. Accionó el embrague y empezó a avanzar, tomando la holgura de la primera cadena. La cadena se tensó, las poleas crujieron. Las orugas del oruga se hundieron en la tierra. Por un momento largo, nada pareció pasar. Entonces Chester vio lo que estaba buscando. Un temblor en el suelo del lado norte del tocón.
una grieta abriéndose en la arcilla. La primera raíz, enterrada a casi 1 metro de profundidad, estaba empezando a moverse. Mantuvo el acelerador constante. Oruga Jaló, las poleas multiplicaron. La raíz resistió. Luego, con un sonido como un nudillo gigante crujiendo, la raíz se soltó. El equipo de construcción, que había estado mirando con diversión escéptica, se quedó en silencio. Shar no celebró. Ni siquiera reconoció el éxito. Simplemente soltó el embrague, reposicionó la cadena al siguiente punto de unión y volvió a jalar. Otra raíz, otro crujido, otro pedazo del agarre del tocón sobre la tierra, roto. Déjenme hablarles de lo que hizo Maxo mientras Chester trabajaba, porque dice todo sobre el tipo de hombre que era. Durante la primera hora, Marcos se quedó en su Mercedes, mirando por la ventana, convencido de que el viejo agricultor se iba a rendir en cualquier momento. Cuando se soltó la primera raíz, Márquez salió del auto y se acercó, con los brazos cruzados, la cara escéptica. Cuando se soltó la tercera raíz, Marcos dejó de cruzarse de brazos. Cuando se soltó la quinta raíz, Márquez empezó a caminar de un lado a otro. Para cuando Chester había trabajado hasta el lado este del tocón, Marcos estaba parado al borde del área de trabajo con la boca levemente abierta, mirando algo que no podía creer del todo. El tocón se estaba moviendo. No mucho. 1 centímetro acá, una inclinación allá. Pero se estaba moviendo. Después de 2 semanas de resistencia absoluta, el antiguo roble finalmente estaba empezando a ceder. ¿Cómo es posible esto?, dijo Marx a Dan Curtis. Mi excavadora hace 10 veces más caballos de fuerza. No está usando caballos de fuerza, dijo Dean en voz baja. Está usando palanca, es lo mismo. No, no lo es. Dean había estado observando trabajar a Chester, estudiando el sistema de cadenas y poleas con el ojo de un hombre que entendía la maquinaria. Su excavadora aplica fuerza en una dirección. Es como intentar abrir una puerta cerrada empujando más fuerte. Chester está trabajando las bisagras, desarmando la puerta pieza por pieza. Déjenme hablarles del momento en que todo cambió, porque ocurrió exactamente a las 3 horas y 47 minutos de que Chester empezó a jalar. El sol empezaba a bajar hacia el horizonte oeste, proyectando largas sombras por la obra. Chester había trabajado su camino alrededor de todo el tocón, rompiendo raíces, cambiando cadenas, aplicando presión desde todos los ángulos. El tocón ahora estaba en un cráter de tierra alterada, inclinado en un ángulo de 20 grados. Su agarre sobre el suelo reducido a un puñado de las raíces más profundas del lado sur. Se detuvo el oruga y se bajó. Caminó hasta el tocón y se pasó varios minutos examinándolo, pateando de vez en cuando las raíces expuestas con su bota. Luego volvió a su acoplado y sacó una última pieza de equipo. Una cadena masiva, más gruesa que todas las otras, con eslabones del tamaño de un puño de hombre. Este es el golpe final, dijo Chester a nadie en particular. Solo quedan las raíces profundas. Un buen jale debería romperlas. Envolvió la cadena alrededor del centro del tocón, la pasó por su último arreglo de poleas y la conectó al oruga. Luego subió al asiento, accionó el embrague y empujó el acelerador hacia adelante. Ocarapele 20 se aferró al suelo. Sus orugas revolvieron la tierra. El motor rugió con todo lo que tenía. 25 caballos de fuerza multiplicados por 6, aplicados a través de 60 años de fierro y acero. La cadena se tensó como una cuerda de piano. El tocón crujió. Y luego, con un sonido como trueno bajo tierra, las últimas raíces cedieron. El tocón salió de la tierra como una criatura que nace. 300 años de crecimiento, 12 metros de sistema de raíces, 45 metros de profundidad, todo saliendo a la vez, arrastrando tierra y rocas y raíces rotas como los tentáculos de algún monstruo antiguo. El tocón despejó el hoyo y cayó de costado. Y la obra quedó en silencio absoluto. Déjenme hablarles de lo que pasó en ese silencio, porque es el corazón de esta historia.
Chester se bajó del Caterpillar 20 y caminó hasta el hoyo donde había estado el tocón. Lo miró por un momento, asintió una vez, y luego empezó a enrollar sus cadenas. El equipo de construcción estalló. Los hombres estaban gritando de alegría, dándose palmadas en la espalda, señalando el tocón y el hoyo y el viejo oruga que había hecho lo que su equipo moderno no pudo. Algunos se reían, pero era una risa distinta ahora. La risa de la incredulidad y la alegría. Mav no celebró. Se quedó parado al borde del cráter, mirando hacia la tierra que había sostenido el tocón por 3 siglos. Su cara se había puesto pálida. Le temblaban las manos. Chester terminó de enrollar sus cadenas y caminó hasta donde estaba Marcus. «Ahí tiene su hoyo», dijo Chester. Ya debería poder vaciar su camino. Marcus no respondió, solo seguía mirando el hoyo. «Señor Webb». Marcus finalmente miró a Chester por un momento largo. Ninguno de los dos habló. «¿Cómo?», dijo Marcus finalmente. «¿Cómo hizo eso? De la misma forma que lo hacía mi padre. De la misma forma que lo hacía el padre de mi padre antes de él. Algunos problemas no necesitan más fuerza. Necesitan mejor pensamiento. Pero mi equipo, su equipo está diseñado para un trabajo distinto. Cavar, levantar, mover material suelto. No está diseñado para jalar algo que no quiere moverse». Cass miró el oruga. «¿Qué?». Chester le dio una palmada al costado de su oruga. «Esta máquina fue diseñada para exactamente una cosa: jalar arados a través de tierra pesada. Jalar tocones de campos. Jalar cargas que no se mueven. Tiene 64 años. Mi padre lo compró en el 32, pagó $800, usado. La cosa más cara que jamás compró». Chester sonrió levemente. Él solía decir que las máquinas modernas estaban construidas para la velocidad, pero que su oruga estaba construido para lo terco. Marcus estuvo callado por un momento largo. «Le debo», dijo finalmente. «Dígame su precio». Chester sacudió la cabeza. «No hice esto por plata. Lo hice porque ese tocón me estaba irritando. Sentado ahí actuando como si fuera más inteligente que todos, y porque hizo una pausa. Porque mi padre habría querido que lo hiciera. Él creía que si podías ayudar a alguien, debías hacerlo. No importaba si se lo merecían o no. Me reí de usted. Frente a todo mi equipo. Llamé a su máquina chatarra. Así fue. Y de todas formas me ayudó. No lo ayudé a usted. Saqué un tocón. Usted solo necesitaba que lo sacaran». Chester se dio vuelta y volvió a su oruga. Subió al asiento, arrancó el motor y empezó a remolcar su acoplado hacia el camino de acceso. «Espere», llamó Marcus. Chester se detuvo. «¿Qué le debo?». «Tiene que ser algo». Chester lo pensó por un momento. «Está construyendo 50 casas acá», dijo. «Casas bonitas para gente con plata, gente con educación. Gente que probablemente no sabe nada sobre cómo se hace el trabajo real, y que con ellos ponga un letrero en la entrada donde estaba ese tocón. Algo que le diga a la gente que esta tierra fue cultivada por 150 años antes de convertirse en una subdivisión. Algo que les recuerde que la gente que construyó este país no andaba en Mercedes ni usaba jeans de diseñador. Andaban en tractores y usaban overoles. ¿Por qué?». Marcus miró a Chester por un momento largo. «Puedo hacer eso», dijo. «Entonces estamos a mano». Chester accionó el embrague y manejó su oruga de vuelta hacia su hacienda. Las orugas de acero traqueteando contra el camino de acceso. El motor tosiendo y trepidando como lo había hecho por 60 años. Déjenme hablarles de lo que pasó después, porque la historia no termina con un tocón sacado. Marcus Webb terminó el proyecto Jickery 6 meses después, a tiempo y en presupuesto, tal como le había prometido a sus compradores. El camino de entrada curveaba elegantemente a través de los árboles, pasando a centímetros de donde había estado el viejo roble. Na entrada tal como Chester había pedido, Marcus instaló un marcador de piedra. La inscripción decía: «Esta tierra fue cultivada por la familia». Razón desde 1847 hasta 1994, antes de que se construyeran las casas,
Había cultivos. Antes de que se plantaran los jardines, había campos. La gente que trabajó esta tierra la construyó con sus manos, su espalda y su determinación terco. Honramos su memoria. La asociación de propietarios quiso sacarlo. Marcus, si negó ese letrero, se queda. Les dijo para siempre. Está en las restricciones de la escritura. Déjenme hablarles de Marksway, porque cambió después de ese día de julio. Todavía manejaba un Mercedes. Todavía usaba ropa de diseñador en las obras. Todavía se llamaba a sí mismo el constructor que lo hace, pero algo era distinto. Empezó a tener una fotografía vieja en su escritorio. Una foto que Chester le había dado de M. Toyowai parado junto al Caterpillar 20 pelo y parecía igual que cualquier otro agricultor de la época de la depresión, delgado, curtido, orgulloso. El oruga detrás de él se veía exactamente igual a como lo había visto 60 años después cuando sacó el tocón de roble. Cuando la gente preguntaba por la foto, Marcos les contaba la historia, todo, incluyendo la parte donde se había reído de Chester, llamado a su máquina chatarra, esperado que fallara. Aprendí algo ese día, decía Marcos. Aprendí que caro no significa mejor, que nuevo no significa más inteligente, que a veces los métodos viejos funcionan cuando nada más funciona. Empezó a contratar a trabajadores mayores para sus proyectos, hombres que recordaban cómo se hacían las cosas antes de la hidráulica y los computadores. Empezó a tener equipo más simple para los trabajos que no necesitaban complejidad. Y cada vez que alguien le decía que un problema era imposible, pensaba en Chashalo y su oruga de 64 años. Nada es imposible, decía. Solo no has encontrado el enfoque correcto todavía. Déjenme hablarles de Chaloe, porque vivió otros 12 años. Esther siguió cultivando hasta 1998. Cuando las rodillas finalmente le dijeron basta y su hijo Roberto lo convenció de jubilarse. Vendió la Mayo, era parte de su equipo, pero se quedó con el Caterpillar 20. Lo dejó en el mismo galpón donde su padre lo había guardado. Después del incidente del tocón, Chester se convirtió en algo así como una leyenda local. La gente iba hasta su hacienda solo para ver el oruga, para escuchar la historia, para entender cómo una máquina vieja y la física simple le habían ganado a la tecnología moderna. Chester siempre contaba la historia de la misma manera, siempre la terminaba con la misma lección. Mi padre decía que la gente se confunde sobre lo que hace poderosas a las máquinas. Creen que se trata de los caballos de fuerza, del tamaño, de cuánta fuerza puedes generar, pero eso no es lo que es el poder. El poder es aplicar la fuerza de manera efectiva. Una palanca es más poderosa que un martillo. Una polea es más poderosa que una cuerda, y la paciencia es más poderosa que la fuerza. ¿Cuándo? La gente le preguntaba sobre su oruga. Chester le daba una palmada al capot naranja desteñido. No tiene nada especial. Es solo una máquina simple que hace cosas simples bien. Sin computadores que te digan qué hacer. Sin sensores que te digan cuándo parar. Solo fierro, acero y un hombre que sabe lo que está haciendo. Chester murió en 2006 a los 83 años. Su funeral fue en la iglesia metodista de Fulton y vinieron más de 200 personas, incluyendo Marcus Webb, que había volado de vuelta desde Arizona específicamente para el servicio. En el convivio después, Marcos encontró a Roberto Holloway, el hijo de Chester, y le entregó un cheque. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto. El dinero que su padre se negó a tomar en 1994, más intereses. Quiero que vaya a cualquier causa que él habría elegido. Roberto miró el cheque. Sus ojos se abrieron. Son $50,000. Ese tocón me costó $30,000 en atrasos y reparaciones. Sin su padre, me habría costado 10 veces eso. Quizás todo mi negocio. 50,000 es lo mínimo que debo. Roberto lo pensó. A papá siempre le gustó apoyar a la sociedad histórica del condado. Preservan equipo agrícola viejo. Le enseñan a los cabros cómo se hacían las cosas antes. Mándalo ahí con una nota que diga que es del oruga de Ches Holloway. La máquina que me enseñó a respetar las cosas viejas.
Déjenme decirles una última cosa, porque ocurrió en 2015 y es la razón por la que esta historia se sigue contando. Roberto Holloway había guardado el Caterpillar 20 de su padre, igual como Chester lo había guardado después de que Emmett murió. El oruga estaba en el mismo galpón, tapado con la misma lona, arrancado una vez al mes solo para mantener todo funcionando. En la primavera de 2015, un desarrollador llamado James Webb, el hijo de Marcos, estaba construyendo una nueva subdivisión en las afueras de Fulton. Había heredado la empresa de su padre y la ambición de su padre, aunque no necesariamente las lecciones de su padre. Había un tocón, no tan grande como el roble que había derrotado a Marcus en 1994, pero suficientemente grande, un olmo de 100 años, justo en el camino de la entrada principal. James había traído una excavadora, un bulldozer, todo el equipo moderno. El tocón no se había movido. Sergio Roberto Holloway llegó manejando hasta la obra en una máquina que James Webb solo había visto en fotografías. Un Caterpillar 20 naranja, 83 años de antigüedad, remolcando un carro lleno de cadenas y poleas. ¿Qué es eso?, le preguntó James a su capataz. Es el oruga de los Holloway, respondió el capataz. ¿No conoces la historia? ¿Qué historia? Pregúntale a tu papá. Roberto Holloway se bajó del oruga y caminó hasta James Webb. Le extendió la mano. Tú debes ser el hijo de Marcus. Te pareces mucho a él. ¿Lo conozco? No, pero tu padre conoció al mío. Tuvieron un encuentro con un tocón hace unos 20 años. Roberto señaló el olmo. Parece que la historia se está repitiendo. ¿Puede ayudar? Roberto miró el tocón, luego las líneas hidráulicas rotas de la excavadora de James, probablemente. Pero primero necesito que hagas algo. ¿Qué? Llama a tu padre. Ponlo en altavoz. Quiero que escuche esto. James lo miró confundido, pero sacó su teléfono y marcó. Marcus contestó al segundo repique. Papá, tengo aquí a un tipo llamado Roberto Holloway. Dice que lo conoces. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Roberto, dijo Marcus finalmente. ¿Es el oruga de tu padre el que escucho corriendo de fondo? Lo es, y déjame adivinar. Mi hijo tiene un tocón que no puede mover. Así es, Marcus se rió. Pero era una risa distinta a la que había usado en 1994. Era la risa de un hombre que había aprendido algo importante y estaba viendo a su hijo aprender la misma lección. Sácaselo, Roberto, y asegúrate de que mire. Asegúrate de que entienda. Así lo haré. Y Roberto, sí, cuéntale sobre su abuelo. Cuéntale sobre el letrero en Deer Creek. Dile que algunas cosas no se vuelven obsoletas. Solo esperan a que la gente recuerde por qué fueron construidas. Roberto Holloway sacó ese tocón de olmo en 2 horas y 43 minutos. James Webb miró cada minuto del proceso. Miró las cadenas y las poleas. Miró la física simple. Miró una máquina de 83 años hacer lo que su equipo moderno no pudo. Cuando terminó, James le hizo a Roberto la misma pregunta que su padre le había hecho a Chester 20 años antes. ¿Cómo es posible esto? Y Roberto le dio la misma respuesta que Chester le había dado a Marcus. Algunos problemas no necesitan más fuerza. Necesitan mejor pensamiento. El Caterpillar 20 todavía está en el galpón de la familia Holloway. Lo han arrancado una vez al mes por más de 90 años. Primero Emmett, luego Chester, ahora Roberto. Y pronto la hija de Roberto, Emma, que aprendió a manejarlo en su cumpleaños número 16, la historia del tocón se ha convertido en leyenda en el condado de Callaway. La gente la cuenta en la ferretería, en el restaurante, en la feria del condado. Los detalles cambian un poco con cada versión. El tocón se hace más grande. Las cadenas se hacen más pesadas. Las poleas se multiplican. Pero la lección se mantiene igual. Caro no significa mejor. Nuevo no significa más inteligente. A veces los métodos viejos funcionan cuando nada más funciona. Y en algún lugar de un galpón en el centro de Missouri hay un oruga de 92 años que todavía está esperando. Esperando el próximo tocón, el próximo problema.
La próxima persona que piensa que la tecnología moderna puede resolverlo todo. Los ingenieros traerán sus excavadoras. Los contratistas traerán su hidráulica. Y el oruga a Holloway sacará lo que ellos no puedan. Esa es la diferencia entre las máquinas que se rinden y las máquinas que no saben cómo rendirse.